Hola a todos y bienvenidos a un debate sobre la guerra económica entre Estados Unidos y China. Nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs, un economista de renombre que dedica gran parte de su tiempo a asesorar a gobiernos de todo el mundo. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Bueno, es un placer estar contigo, como siempre, Glenn. Podemos observar esta rivalidad tecnológica o la competencia monetaria y los esfuerzos por repatriar las cadenas de suministro. Sin embargo, si tomamos distancia, ¿cuáles crees que son los desarrollos más amplios aquí? ¿Cómo podemos entender este momento histórico? Porque esto no es una guerra comercial cualquiera. Parece que hemos tenido un orden mundial centrado en Occidente durante siglos, y ahora vemos que esto está siendo cuestionado. O al menos, no necesariamente el orden en sí, pero China ahora está superando a Occidente. Es decir, el mundo se está volviendo mucho menos centrado en Occidente. No hemos visto realmente algo así en mucho tiempo, si es que alguna vez ha ocurrido. Bueno, esta es la manera correcta de plantear la pregunta sobre lo que está ocurriendo, adoptando una perspectiva a largo plazo. La mayor parte de la población mundial vive en Asia, aproximadamente un 60%. Durante la mayor parte de la historia, eso significa que aproximadamente el 60% de la economía mundial, de la producción mundial, se generaba en Asia. Según lo que se puede deducir cuando los historiadores analizan el pasado e intentan reconstruir estimaciones económicas. En los últimos siglos, eso cambió de forma decisiva con el auge de Europa y del Atlántico Norte. Porque en los siglos XIX y XX, por supuesto, Estados Unidos llegó a convertirse en la mayor economía del mundo. Asia quedó eclipsada en este proceso, no solo eclipsada, por supuesto, sino también dominada por las potencias imperiales europeas. Si observamos en el estoy en la economía internacional Pero para 1950, después de 150 años de la era industrial dominada por Europa y Estados Unidos, toda la economía asiática había caído hasta alrededor del 20% de la producción mundial, desde lo que había sido aproximadamente un 60%. Esto significaba que China había quedado completamente eclipsada, y de hecho fue atacada y perdió muchas guerras. Primero contra Occidente en la Primera y Segunda Guerras del Opio, luego sumida en el caos durante la llamada Rebelión Taiping a mediados del siglo XIX, sometida a los privilegios extraterritoriales, derechos y dominio de las potencias europeas en China a finales del siglo XIX, y después a la invasión japonesa en varios episodios, comenzando con la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1894-95, seguida de varias invasiones japonesas en el siglo XX, incluidas las invasiones masivas de la década de 1930, y luego la guerra civil en China en 1940. Civil War in China in the 1940s, and this meant that by the time of Esto significó que para cuando se estableció la República Popular China en 1949, China había pasado por unos 110 años de derrotas devastadoras, lo que China llama el siglo de humillación. Se estima que la participación de China en la economía mundial era quizá del 2% de la producción global, mientras que su población representaba aproximadamente el 20% de la población mundial en la década de 1950. En otras palabras, China había quedado completamente eclipsada de su prolongado papel histórico en el mundo durante al menos un milenio. Por cierto, desde el año 500 hasta el 1500 d.C., antes del inicio de la supremacía europea, China dominaba claramente el mundo en muchas tecnologías. La pólvora, la máquina de vapor, el papel moneda, la brújula, la navegación oceánica a gran escala, y se podría seguir enumerando de hecho. Así que la historia, Glenn, que vemos hoy, tomada desde una perspectiva histórica muy a largo plazo, es el regreso de China a las primeras filas del poder mundial, en productividad económica y tecnología. En cierto sentido, China ha vuelto a desempeñar su papel más tradicional en el mundo,
algo que se ha podido observar durante gran parte de los últimos 2000 años, de hecho. El auge de China, en este sentido, debe entenderse como un reequilibrio de lo que estaba absolutamente desequilibrado, es decir, un mundo dominado por Europa. Por supuesto, es muy difícil para los europeos y estadounidenses comprender que la idea de la dominación europea en el mundo se ha convertido en una referencia absolutamente natural. Y esto ha sido así durante varios cientos de años, en realidad. A medida que Europa aumentaba su poder, a medida que los imperios europeos dominaban otras partes del mundo, surgieron ideologías completas, sistemas de creencias, reescrituras de la historia, mucho racismo. Estados Unidos y igualitarios dos principales países principales historia en ingen extended, que se refiere a que en Europa es todo. Well, Europe's dominance is natural. European cultural superiority, maybe racial. La superioridad cultural europea, quizá la superioridad racial, pero fuera cual fuera el argumento, la superioridad europea se consideraba natural. Por supuesto, ahora estamos al final de esa fase de la historia. Y hay que entender que no solo se trata del regreso de China. También es el rápido desarrollo de la India, el rápido desarrollo del sudeste asiático, los llamados países de la ASEAN, y el rápido desarrollo de partes de Asia Occidental, por ejemplo, en los países del Golfo. Todo esto está poniendo fin de manera bastante fundamental a la visión eurocéntrica del mundo, o lo que desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI se convirtió en la visión del mundo centrada en el Atlántico Norte y la OTAN, y que a finales del siglo XX pasó a ser la visión del mundo centrada en Estados Unidos. Y cuando se producen estos desequilibrios temporales de economía y poder, como he dicho, también se les pone un baluarte debajo, o mejor dicho, la tendencia es que se les ponga un baluarte en un sentido ideológico, religioso o filosófico, para afirmar que el desequilibrio es natural. En Estados Unidos, la idea del excepcionalismo estadounidense está muy arraigada. La idea de que, por supuesto, América gobierna el mundo, forma parte profunda del sistema de creencias, no es algo superficial. Así que el auge de China se percibe con alarma, se percibe con desdén, se percibe con miedo, no se percibe con ecuanimidad. No conozco a ningún líder estadounidense que diga, bueno, por supuesto, China es una gran potencia que ha tenido una larga historia de grandeza civilizacional, así que es natural que a China le vaya bien. Lo que se escucha es, China es la gran amenaza para el mundo. El ascenso de China debe ser detenido. Debemos contener a China. Debemos preparar sus reglas. China hizo trampas y robó totalmente su recuperación o recurso económico artificial. China colapsará. It's artificial. China will collapse. In other words, many erroneous. En otras palabras, muchas opiniones erróneas, superficiales, sesgadas y a veces abiertamente racistas han sustentado ese sentimiento de superioridad en Estados Unidos que se ha ido construyendo a lo largo de 2 siglos. Así que le agradezco que adopte una perspectiva a largo plazo, porque eso es precisamente lo que suele faltar a la hora de comprender los grandes cambios en el rendimiento económico y tecnológico relativo en nuestro mundo actual. Es un ajuste natural por parte de quienes quedaron muy rezagados en los 2 últimos siglos por una variedad de razones fascinantes y complejas. Pero ese desequilibrio que se desarrolló favoreciendo al Atlántico Norte en relación con el resto del mundo se ha reducido y básicamente está llegando a su fin en este momento. Evidentemente, etmil desequilibrios económicos extremos dan a ideologías, supo que por software de superioridad de donde se concentra el poder. Y si me permites decirlo, Glenn, una cosa que me resulta interesante y muy sorprendente es que si uno va a los escritos de los mayores pensadores de Europa, por ejemplo, el filósofo Immanuel Kant, que sin duda es uno de los grandes genios de la civilización occidental, se encuentra dispersa en sus escritos, aunque no era su principal preocupación,
una visión muy basada en la raza sobre la superioridad europea. Y uno lee eso con cierto asombro porque él era el gran universalista. Fue el gran descriptor, de hecho, del imperativo categórico que establecía estándares universales para el comportamiento. Pero la idea de que Europa es inherentemente la civilización superior está profundamente arraigada, por supuesto, en una amplia gama de ideologías que se remontan desde el Renacimiento hasta la Ilustración, pasando por el periodo del nacionalismo romántico en el siglo XIX, y llegando al nazismo y otras ideologías del siglo XX que se basaban en la superioridad de la raza, la religión o algún otro atributo de la cultura europea que otorgaba el derecho a dominar. Y aquí es donde tanto se tuerce en nuestra forma de pensar. Estas creencias se incrustan profundamente, quizá no de manera explícita, quizá incluso se nieguen después de cierto punto, pero están presentes en la manera en que nuestros gobiernos, nuestros estados abordan los asuntos internacionales. Estuve en el 300 grados cumpleaños de Immanuel Kant el año pasado en Kaliningrado, y me llamó la atención que detrás de cierto universalismo había un sentimiento de superioridad. Pero lo interesante de Samuel Huntington es que señalaba que los países occidentales tienden a creer que hemos gobernado el mundo durante siglos gracias a nuestras ideas, valores e ideologías superiores. Sin embargo, él argumenta que en realidad se debe a que dominamos armamento más eficiente, controlamos las rutas marítimas y tuvimos ventaja en la revolución industrial. Y sí, el resto del mundo no ignora esto, que hubo violencia organizada. Pero esto plantea la pregunta, ¿cómo llevará esto a un tipo diferente de gobierno por parte de China? Porque si el mundo eurocéntrico estaba compuesto por todos estos imperios en un continente pequeño, esto moldeó nuestra forma de ver el mundo. Nuestras teorías políticas tienden a asumir que existe esta rivalidad geopolítica inevitable, que es casi una ley de la naturaleza. ¿Cómo crees que China sería diferente? ¿Tendría una mentalidad geopolítica distinta, lo de la forma en que se han comportado los europeos? Porque siempre hemos asumido que todo es universal. Esta es también una cuestión absolutamente fascinante y muy debatida, diría yo, pero tengo mis propias opiniones que voy a compartir. Y es que el acontecimiento decisivo en la cultura política occidental, si se me permite decirlo así, es el año 476 d.C., que es el colapso del Imperio Romano de Occidente, cuando Roma fue conquistada por invasores germánicos. En ese momento fue un proceso largo, pero con la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa se fragmentó en múltiples entidades políticas. De hecho, el completo, complejo y extraordinario caleidoscopio de entidades políticas, ciudades-estado, reinos, ducados y toda forma imaginable de organización política, desde el nivel más pequeño hasta los aspirantes a imperios paneuropeos que nunca llegaron a cumplir sus promesas, como el Sacro Imperio Romano Germánico, que en efecto inició Carlomagno. Pero como se dijo famosamente, nunca fue realmente sagrado, nunca fue romano y nunca fue un imperio en la forma en que se presentaba. Pero la cuestión es que Europa fue, es y siguió siendo, pese a las aspiraciones napoleónicas, pese a las aspiraciones de Carlomagno, pese a lo que intentó Hitler, nunca una entidad política unificada. Y la actual Unión Europea es de otro tipo, y sigue siendo una construcción muy débil, de algún tipo de organización política a escala europea. Europa se fragmentó y básicamente se dedicó a la guerra interna durante 1500 años. Y la guerra se convirtió en la norma. Pensar en el arte de gobernar para hacer pensar en el conflicto en Europa. Así que la idea de que la diplomacia estatal es anárquica, la famosa suposición del realismo en la teoría de las relaciones internacionales, es una buena primera proyección de la realidad europea, aproximadamente desde el año 500 d.C. hasta al menos, digamos, 1950.
Y la idea de que los estados, por lo tanto, chocan entre sí, compiten entre sí, luchan entre sí, se conquistan, se derrotan, sucumben, y así sucesivamente, es el pensamiento propio de la diplomacia europea. China es muy diferente en su historia. China se unificó en el 221 a.C. bajo la dinastía Qin, la primera unificación. Y China es geográficamente una especie de caja. La caja tiene la región de estepa seca, así llamada al norte, el Himalaya al oeste, las selvas tropicales del sudeste asiático al sur, y el mar de China Oriental, el Océano Pacífico, al este. The Pacific Ocean to the east. It's a box that became a state. Es una entidad que se convirtió en un estado administrativo unificado, hace más de 2000 años. China se fragmentó en ocasiones. La dinastía Qin dio paso a la era Han. La era Han se desintegró y luego se reunificó más tarde en las dinastías Tang, Song, Yuan, Ming y Qing. Pero se podría decir que durante la mayor parte de los últimos 2200 años, China ha sido un estado administrativo centralizado. Y la filosofía que sustenta China es una filosofía confuciana que enfatiza la importancia de la armonía para mantener el funcionamiento de este estado integrado. Se debate, ¿lleva esto a un tipo diferente de arte de gobernar en China? Does this lead to a different kind of statecraft of China? My answer is yes. Mi respuesta es sí. De hecho, lo hace. China no piensa en términos de la diplomacia internacional occidental y anárquica. China piensa en términos de un gran Estado chino donde el orden interno es decisivo y donde el imperialismo externo nunca fue la norma durante 2000 años. China es vasta y no buscaba territorios de ultramar. En general, sí, se pueden señalar lugares y episodios concretos, pero en general, China mantuvo relaciones pacíficas con sus vecinos. Solo daré un ejemplo. Desde 1368, que es el inicio de la dinastía Ming, hasta 1839, que es la invasión británica de China en la Primera Guerra del Opio. Britain's invasion of China in the First Opium War. So roughly Así que aproximadamente durante, ¿qué será?, 500 años, China no participó en casi ningún conflicto con sus vecinos de Asia Oriental, con Japón, con Corea y con Vietnam. Con Vietnam hubo un periodo de guerra de unos 17 años en el siglo XV. Con Corea, hasta donde yo sé, China nunca invadió Corea ni una sola vez. Pero China era la potencia dominante. Y en la diplomacia occidental, se diría que China habría invadido y tomado el control. Nunca lo intentó. China nunca durante este periodo invadió Japón, ni una sola vez. Fue invadida por Japón una vez, en 1592 creo, o al menos hubo un intento de un shogun japonés, un comandante militar, de invadir China. Fracasó, por supuesto. Pero en cualquier caso, hubo esencialmente medio milenio de paz en Asia Oriental. A veces se le llama la paz confuciana. Ahora bien, cuando hablo de esto con nuestro amigo John Mearsheimer, un querido amigo y en mi opinión un gran politólogo, él dice, no. China se comportará exactamente igual que cualquier otra gran potencia. Y no está de acuerdo con esta idea de que China tiene una forma diferente de hacer política. Yo discrepo. Quiero y admiro a John, pero no estoy de acuerdo con él. Creo que la visión china de la política es de mayor y ha sido moldeada por dormios de historia distintas. Profesor Sachs, siempre es fascinante hablar con usted. Así que sí, muchísimas gracias. Y sí, creo que este será un tema clave en los próximos años. ¿Hasta qué punto la diplomacia de China es distintivamente diferente de la de Occidente? Me gustaría verle a usted y a Mearsheimer debatir sobre esto. Gracias de nuevo por su tiempo. Seguiremos con la discusión. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. So much.